Esta semana, como todas, ha sido muy activa, ya estamos a puertas de completar el año. El 7 de agosto completamos un año. Esta semana tuvimos varios acontecimientos que brevemente quiero resaltar. La inauguración de Colombia Moda en Medellín, un evento muy importante. Cada vez se está volviendo más y más importante esa industria de las confecciones en Colombia. Aquí en Bogotá hemos querido darle un impulso a la feria que en San Victorino se promueve. Allá en Exmoda llevan 22 años. Esa es una industria que genera 650.000 empleos. Y lo impresionante era la cantidad de extranjeros que ya llegan a Colombia, de las mejores marcas de las ciudades que son verdaderas capitales de la moda. Por ejemplo, había una delegación muy grande de Milán. En Milán se inicia la moda, allá es donde se diseñan y se imponen los colores, y se imponen si las mujeres usan la falda alta o baja, todo se impone allá y en Düsseldorf. Pues bien, era en Medellín viendo esa riqueza de nuestro talento, de nuestro diseño, la calidad de nuestras confecciones, nuestros textiles. A mí me emocionó mucho ver cómo en estos 22 años hemos ya irrumpido en el escenario internacional de ese sector que es textiles, confecciones, diseño, moda. Y es uno de los 12 sectores que hemos escogido como sectores claves en lo que llamamos la transformación productiva para irrumpir en los mercados internacionales con producción de talla mundial. Eso fue una experiencia muy bonita. Estuvimos en Perú en la ceremonia de inauguración del gobierno del presidente Ollanta Humala. Allá aprovechamos para tener dos reuniones muy importantes. Una cumbre extraordinaria de UNASUR. Estaban todos los presidentes de UNASUR, con excepción del presidente Chávez, quien por razones de salud no pudo asistir. Ese día era el día de su cumpleaños. Le mandamos todo tipo de felicitaciones y los deseos para que recupere prontamente su estado pleno de salud, cosa que reiteramos aquí desde Colombia el día de hoy. En esa reunión de UNASUR discutimos algo muy importante que nos afecta a todos nosotros. Lo que está sucediendo en Estados Unidos, ese impasse entre los dos partidos, lo que está sucediendo en Europa con las economías más débiles y con la economía europea en general, eso ha generado toda una transformación de las reglas de juego de la economía internacional. Y se están viendo cosas increíbles como, por ejemplo, nuestros bonos, los bonos colombianos, están siendo mejor cotizados en los mercados internacionales que los bonos de muchos países del llamado G8, que Italia, que Rusia, España, inclusive Francia. Nadie hubiera pensado que eso fuese posible, pero eso también ha generado un exceso de liquidez en los mercados internacionales que está llegando a los países emergentes serios. Un poco la paradoja. El éxito trae una serie de problemas que tenemos que afrontar, y lo hemos tenido que afrontar todos los países de América Latina. En todos los países se ha venido reevaluando nuestra moneda. La reevaluación per se no es mala. Eso quiere decir que el país tiene una economía sólida, confiable, y en la medida en que se aprecia el precio de la moneda de un país, el país se enriquece, tiene más poder adquisitivo. Pero cuando esa revaluación obedece también a otros fenómenos y es demasiado abrupta, comienza a generar unos costos muy altos, porque comienza a golpear los productos exportadores, la capacidad
de competir en el mercado internacional porque se encarecen las exportaciones. A nosotros nos está golpeando, por ejemplo, aquí en Cundinamarca, en todo el sector de las flores, en el sector bananero, el sector cafetero, el sector de las confecciones. Y eso también ha sido un fenómeno que en toda América Latina, a unos países más que otros, pero a todos nos ha venido golpeando. Y todos hemos tomado medidas unilaterales. Nosotros aquí estamos interviniendo en el mercado con el Banco de la República, tomamos unas medidas monetarias, unas medidas fiscales, y cada país ha hecho eso aisladamente. Unos toman unas medidas, otros toman otras. Y lo que les propusimos a los presidentes de UNASUR es, esto realmente no tiene mucho sentido que actuemos aisladamente, porque si hay algo que sucede en los mercados financieros internacionales es que es un mercado globalizado. Si Colombia pone una medida restrictiva a alguna transacción financiera, los mercados de capitales se encargan que esos capitales se vayan automáticamente a otro país vecino o de la región que no tenga esa medida restrictiva. Y si todos tomamos medidas aisladamente, juegan los mercados en contra nuestra y se aprovechan inclusive muchas veces de los desbalances, de las situaciones que generan oportunidades para los especuladores y nos utilizan en el sentido estricto de la palabra para generar más utilidades, pero revalúa, entre otras cosas, más nuestra moneda. Y lo que les propusimos es, si vamos a tomar medidas todas tendientes a lograr un objetivo, ¿por qué no las tomamos todos al tiempo? Y así vamos a ser mucho más efectivos. Una medida tomada aisladamente por cualquier país no tiene el resultado que tiene una medida tomada en conjunto por todos los países. Esa propuesta fue acogida. La semana entrante se reúnen los ministros de Hacienda en Lima y el próximo 12 de agosto, creo que es 12 o 13 de agosto, se reúnen en Buenos Aires para ver qué medidas se pueden tomar. Es un paso importante en la integración real de Sudamérica a través de UNASUR, porque ya estamos hablando de cosas concretas, de medidas prácticas, de actuar en conjunto frente a ciertas coyunturas. En otras posiblemente no nos pongamos de acuerdo, tenemos diferencias, pero respetamos esas diferencias, pero donde nos podamos poner de acuerdo y actuar en forma unida, vamos a ser mucho más relevantes. Quería destacar eso de la parte de la cumbre de UNASUR. A renglón seguido hubo una cumbre de la Comunidad Andina de Naciones. Como ustedes saben, Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones, quedamos 4 países, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Le entregaron a Colombia la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones y yo les planteé a los presidentes de los otros 3 países que, a propósito, no se habían reunido los presidentes de esa comunidad desde hacía más de 4 o 5 años. Les dije, mire, esta Comunidad Andina de Naciones tenemos que replantearla. Es una comunidad muy diferente a cuando se creó hace 20 años, o 30 años, o 40 años. La crearon el doctor Carlos Lleras, el presidente Frei, inclusive chileno, Chile ya no hace parte. Muchas de las labores que se hacen en la comunidad pueden hacerse en UNASUR o viceversa. La estructura es demasiado grande y demasiado costosa y les propuse que hiciéramos una verdadera reingeniería a toda la comunidad, a todo lo que tiene la comunidad. Tiene un tribunal que está en Quito, el Tribunal Andino, tiene un parlamento. Yo realmente no creo que se justifique. Nosotros acabamos de elegir por primera vez elegimos en elección popular nuestros representantes al Parlamento andino y nos toca a nosotros
pagar 5 representantes al Parlamento andino con los mismos sueldos que tienen los senadores aquí y representantes aquí en Colombia, para hacer una labor que en el mejor de los casos podría ser, como lo hacía anteriormente, que los propios senados, sin necesidad de aumentar los gastos, elijan algunos representantes y que se reúnan y que tomen las decisiones que haya que tomar. El alcance de ese Parlamento pues también ha sido muy cuestionado. En fin, hay que replantear y repensar la Comunidad Andina de Naciones, y a eso nos vamos a dedicar. Colombia va a aprovechar su presidencia para, con los demás países, darle un revolcón, por así decirlo, a esta comunidad y nos permita utilizarla en forma efectiva. Por ejemplo, estos 4 países podrían tener una voz importante si se unen en toda discusión que tiene que ver con la biodiversidad. Estos 4 países, más Brasil, pues somos los dueños de la Amazonía, el pulmón del mundo. Unidos podemos tener una voz muy importante en todas las discusiones de cambio climático, y es hacia allá, hacia donde debemos enfocar la actividad de estos subgrupos regionales como la Comunidad Andina de Naciones. En la parte comercial, pues tenemos que mantener lo que hemos conquistado. También ahí podemos reevaluar ciertos aspectos de la parte comercial, pero ese es un tema muy importante. Eso, lo que le estoy diciendo, no se conocía, eso fue a última hora que lo planteamos antes de ayer en Lima, y fue acogido por los otros 3 presidentes. Ayer tuvimos una noticia muy importante y muy positiva. El DANE dio las cifras de empleo del mes de junio. Desde agosto del año pasado, el desempleo ha venido bajando sistemáticamente, poco a poco ha venido bajando, pero ha venido bajando de una forma muy positiva, muy constructiva, muy favorable, porque uno puede bajar las cifras de desempleo a expensas, por ejemplo, de la informalidad o a expensas de otros indicadores que no son tan buenos. Afortunadamente, la forma como hemos venido bajando el desempleo nos entusiasma mucho, porque da pie a pensar que vamos a lograr la meta de llegar a un desempleo de un dígito, o sea, por debajo del 10%. Yo me atrevería a apostar que sería antes de finalizar el año, o sea que 3 años antes de lo que dijimos que íbamos a cumplir la promesa de bajar, vamos a bajar el desempleo. ¿Por qué digo que es positivo la forma como se está bajando el desempleo? Por aspectos como los siguientes. Esto es un término un poco económico. La tasa de participación, que es la sumatoria de todos los colombianos que están trabajando, más todos los colombianos que están buscando empleo, es la más alta tal vez de nuestra historia. Eso nos da pie para decir la posibilidad de seguir bajando el desempleo es muy alta. Pero si a eso le sumamos que la tasa de ocupación, la tasa de participación es del 63%, pero la tasa de ocupación, la gente que efectivamente está trabajando, subió al 53%, la tasa también más alta, yo diría que también de la historia. Eso nos señala que la generación de empleo está siendo muy sólida, que no es algo pasajero. Y si a eso le sumamos un fenómeno que para mí es el más importante, que el empleo asalariado, por primera vez en 15 años, en los últimos 2 meses, está aumentando más que el empleo de cuenta propia, el empleo en cierta forma informal. Nos señala también que lo que se está generando como empleo es empleo formal, y eso no lo habíamos visto hace
muchísimo tiempo. Y eso se ratifica con la cifra de que el subempleo bajó 2%, 2 puntos. O sea que en conjunto el tema del empleo y de la lucha nuestra contra el desempleo, ustedes bien saben que en el plan de desarrollo tenemos más seguridad, más empleo y menos pobreza como nuestro objetivo fundamental, va por buen camino. Y eso nos va a ayudar muchísimo a atacar ese tercer punto fundamental de nuestra estrategia, que es luchar contra la pobreza. Estamos poniendo en marcha con Samuel Azud, con todo el equipo del gobierno, planes que ya están comenzando a dar resultados, y yo esperaría que así como en el empleo estamos dando muy buenos resultados, en la lucha contra la pobreza también podamos dar buenos resultados. La semana entrante viene el presidente Lula, viene con tal vez la delegación más importante que ha venido del Brasil en su historia, viene con todos los empresarios pesados que están muy interesados en asociarse con los colombianos, en invertir en Colombia. El presidente Lula fue muy exitoso en la lucha contra la pobreza, y lo vamos a exprimir, por así decirlo, en buen sentido de la palabra, para ver cómo podemos enriquecer todas nuestras estrategias que ya están en marcha en nuestra lucha contra la pobreza. Pero una de las condiciones fundamentales para poder luchar contra la pobreza en forma efectiva es generar empleo, y ahí vamos bien. Por eso quiero resaltar esas cifras que dio el día de ayer el DANE. Ayer también estuvimos en una cárcel, El Bosque, en Barranquilla, lanzando un programa muy bonito y socialmente bonito, un programa de resocialización de los internos con el SENA. Vamos a recapacitar a 80.000 internos, presos, que aprendan a ser ciudadanos productivos para que el día que salgan de la cárcel puedan incorporarse en forma positiva a la sociedad. Creo que eso es algo muy importante. Yo recordaba una frase de Mandela, que decía que una sociedad debería medir la forma como tiene y cuida de sus presos. Él estuvo preso 27 años, porque no es como el Estado y la sociedad trata a los más ricos, a los de estrato 6, eso no nos dice mucho. ¿Cómo trata a los más pobres y a los que están sufriendo más, que están muchos de ellos en las cárceles? En la medida en que una sociedad se ocupe también de ellos, da unas señales positivas. Y yo me recordaba de esa frase el día de ayer en ese país donde usted estuvo de embajador, doctor Moreno de Caro. Luego fuimos a Manatí, allá hicimos presencia porque Manatí tiene mucho que ver con lo que hoy estamos haciendo, el balance de cómo vamos en Colombia humanitaria. Si hay un municipio que sufrió y que sigue sufriendo, porque ve uno que todavía la mitad del municipio está inundado. Lo que más me pedían, yo llamé al doctor Everardo desde Manatí y le dije, hay más bombas para desaguar buena parte del municipio que sigue inundado. Sí hay más bombas, lo que pasa es que las bombas tienen un rendimiento limitado. Ahí lo que hay que esperar es que el río baje más y por gravedad poder desaguar con más rapidez esos terrenos y volverlos a recuperar. Pero todavía nos queda mucho por delante. Hay que decir que lo que se ha hecho ha sido muchísimo, pero lo que se tiene que hacer hacia el futuro es mucho más, y de eso vamos a hablar ahora, sobre todo en el caso de Cundinamarca. Y luego, de Manatí, la fiesta del fútbol. Nos fuimos primero a Cartagena a dar la bienvenida al presidente de Panamá, que vino con una delegación grandísima de panameños a hacerle barra a su equipo que jugaba contra Austria. Allá
vimos además la satisfacción de los extranjeros que están llegando a Colombia y que están diciendo, hombre, qué lindo estadio, el estadio de Cartagena quedó lindísimo, qué lindo espectáculo. El partido, pues afortunadamente para nosotros quedó 0-0 porque no podía uno decir, uno le preguntaban por quién va, pues nosotros como anfitriones no podemos ir por ninguno sino por Colombia. Y luego nos trasladamos a Barranquilla. Tengo que decir que Barranquilla se lució con semejante espectáculo, a pesar de la lluvia. Yo les decía, tranquilos que cuando uno se casa, si llueve, quiere decir que va a ser un buen matrimonio. Esta inauguración, la lluvia quiere decir que vamos a hacer un gran campeonato. La ciudad, el espectáculo que organizaron, el estadio, le daba a uno realmente mucha emoción ver semejante espectáculo. Y ahí uno puede recordar las palabras de Joy Arroyo cuando decía, ¿cómo era que decía? Del Caribe aflora, bella, encantadora, Barranquilla hermosa. Eso, Barranquilla realmente ayer hizo gala de esas palabras de Joy Arroyo, a quien tanto vamos a extrañar, y que además también tenía otra palabra que decía, otra frase que decía, Barranquilla, algo así como tu nombre me inspira, lo que tu nombre me inspira es esperanza en la vida, o lo que tu nombre significa para mí es esperanza en la vida. Barranquilla ayer se lució, yo creo que, y eso quiere decir que vamos a hacer este campeonato, que es uno de nuestros objetivos, el campeonato mejor de la historia de la Sub-20. Y como hemos comenzado, creo que hemos comenzado con el pie derecho. De manera que esta tarde hay que apoyar a nuestra selección. Vamos a ver, espero que positivo para nosotros. Y hay que darle a nuestra selección, que es una buena selección, todo el entusiasmo, todo el apoyo. Y como dice la FIFA, que impere el juego limpio, que haya muchos goles y que gane el mejor. Y yo creo que estamos entre los mejores y por eso creo que nos va a ir bien. De manera que con esto entramos en materia. El balance sobre lo que se ha hecho en la ola invernal en Colombia humanitaria, como les decía hace unos momentos, se ha hecho muchísimo. Yo quiero nuevamente agradecerles de todo corazón a tantos colombianos, muchos de ellos en forma totalmente anónima, han venido ayudando. ¿Y en qué forma? A nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro Ejército, a nuestra Infantería Marina, a nuestra Fuerza Aérea, a nuestra Policía que ha hecho una labor extraordinaria. Y a propósito de la Policía, quiero felicitarlo, general, a usted y a toda su institución. Esta mañana supe que habían rescatado a un secuestrado que llevaba 2 meses secuestrado en Santander, en norte de Santander. Pero infortunadamente en ese rescate murió un subintendente, Carlos Yesid Celis Joya. Estaba trabajando en la policía hace 14 años, era miembro del Gaula, lo recibió un bandido con un tiro en la cara y falleció en este rescate. El secuestrado está vivo, está con su familia, le estaban cobrando 600 millones de pesos, era el Frente 33 de las FARC. Aquí hay que resaltar también, el Gaula de la Policía lleva 37 rescates este año. Ni un solo secuestrado ha sido afectado, ni siquiera herido. Eso es algo, le dije ahora al general Guatibonza, que lo felicito. En esos 37 rescates sí han muerto 2 miembros de la policía, infortunadamente, héroes de nuestra patria, como mueren todos los días, infortunadamente, soldados y policías defendiéndonos a todos nosotros. A ellos sí les pido un aplauso muy importante.
Doctor Miguel, usted y yo hicimos una promesa, que este acuerdo para la prosperidad vamos a ser muy estrictos en el tiempo. Tenemos un objetivo que no hemos cumplido en todo el año, que esos acuerdos no se demoren más de 2 horas y media, se demoran 4 y 5 horas, eso es demasiado tiempo. Hagamos de este acuerdo, pase lo que pase, que se demoren 2 horas y media, y a las 2 horas y media levantamos el acuerdo. Entonces, la chicharra póngala a todo vapor, que nadie hable más de la cuenta. Yo ya hablé más de la cuenta, entonces yo quiero darle la palabra al gobernador, o al, no sé quién está en el orden del día, al ministro, al gobernador. Hablen corto y no sigan mi ejemplo, no hablen lo que no tienen que decir. Gracias.